Ok, vamos a estudiar ahora la parte 2. Vamos a ver qué es la ley universal de la acción y la acción de dar y recibir. ¿Okay? Ayer estudiamos que Dios es un ser de características duales, ¿cierto? De carácter interno original y de forma externa original. La forma externa original es la primera energía universal. Estudiamos también que Dios es un ser eterno, autoexistente, absoluto, tal cual está reflejado en el Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 3, versos 14. Yo soy el que soy, Él es el que es. Siempre ha sido, siempre ha estado. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Por esta razón es absoluto, eterno e incambiable o autoexistente. La naturaleza de Dios, entonces, es esa dualidad, ¿sí?, entre esas dos partes. Primera energía universal y primera mente universal. La primera mente universal es la parte sujeto, la primera energía universal es la parte objeto. Dentro de Dios está esa dualidad. Repito, una primera mente universal que dirige, controla a esa primera energía universal en una relación de sujeto y objeto dentro de él. ¿Cuál fue el proceso entonces de creación de Dios? ¿Cómo Dios creó? A través de esa primera mente universal y esa primera energía universal, ¿sí?, Dios empezó a crear todas las cosas, como estudiamos ayer, en una dualidad, ¿sí?, en una dualidad de positivo y negativo, masculino y femenino, ¿ok? También de interno y externo. En resumen, dos partes, ¿ok? A una de estas partes le vamos a llamar sujeto y a la otra parte le vamos a llamar objeto. Dos elementos, repito, la parte sujeto y la parte objeto, ¿sí? Y esta creación de estas dos partes, sujeto y objeto, entonces, fueron creados, como ayer también lo estudiamos, ¿se recuerdan? Hablamos de tres principios de esa dualidad. Número 1, se atraen naturalmente. Número 2, son complementarios. Número 3, cuando lo hacen, cuando se atraen naturalmente y se unen, es para dar como resultado un tercer elemento, algo más grande incluso que ellos mismos. ¿Ok? Entonces, por estos principios es que sujeto y objeto pueden y tienden a relacionarse. Entonces, esta primera mente y esta primera energía universal hace que todas las características duales formen una base común para sus relaciones mutuas. ¿Okay? Además, estimula la unidad para crear algo mayor, dijimos. Y es el fundamento para la eterna existencia de Dios, ¿sí?, y para que todas las cosas creadas existan, tal cual como observamos hoy en este tiempo la creación, ¿sí? Así funciona entonces esta primera energía universal. Y esto, como estudiamos también ayer, nace la esencia de Dios es el corazón, ¿ok? Entonces, ese corazón a través de esta primera energía universal es expresado en cada uno de los elementos creados. Desde lo más microscópico de la creación, desde ese protón hasta ese electrón. Esos dos elementos básicos, ¿ok? Según la teoría newtoniana, ¿verdad? Esos dos elementos básicos, ¿okay? Protón y electrón, sujeto y objeto. Uno en la posición de sujeto y otro en la posición de objeto. Déjenme explicar esto, porque a veces todavía hay quienes no captamos. ¿Por qué sujeto? ¿Por qué es objeto? La parte sujeto significa la parte que inicia, la parte que dirige, la parte que propone, la parte que toma la iniciativa.
la parte que arranca. Esa es la parte sujeto. La parte objeto, entonces, es la parte que recibe. Es la parte que está dispuesta a recibir lo que el sujeto le va a dar, ¿ok? Lo va a recibir y va a responder al sujeto. Entonces, cuando sujeto y objeto establecen esta relación, uno de dar, otro de recibir y responder, aquí se establece algo maravilloso, ¿ok? Que es la fuerza necesaria para que, inciso A, todo en el universo exista, desde lo más microscópico hasta lo más macroscópico, ¿ok? Las fuerzas necesarias para que cualquier cosa exista surgen de esta relación entre sujeto y objeto. Y la vamos a definir como una relación de dar y recibir. Y esto se transforma en una ley. Es una ley, la ley de la acción de dar y recibir. Y cuando decimos ley es porque es absoluto, eterno e incambiable. Las características de una ley es eso, que son absolutas, eternas, incambiables. ¿Ok? Entonces, repito, las fuerzas primeras que surgen de esta ley de dar y recibir es para que algo exista. Cuando un protón y un electrón entonces establecen una relación de dar y recibir, ¿qué existe? Un átomo. ¿Okay? Cuando un estambre y un pistilo establecen una relación de dar y recibir, ¿qué surge? Algo se reproduce. ¿Okay? Se fecundan y entonces viene la reproducción. Cuando un macho y una hembra se relacionan, tienen una relación sexual, entonces hay una fecundación, hay una reproducción. Gracias a esta ley de la acción de dar-recibir. El mismo movimiento, el mismo movimiento surge solamente cuando dos elementos establecen una relación de dar y recibir. La existencia crea entonces el movimiento, el desarrollo y el progreso. Gracias a este resultado, a estas tres fuerzas, todo en el universo se mueve, todo en el universo está en desarrollo y por lo tanto en progreso. ¿Ok? Hay un refrán por ahí que dice que lo que no se mueve no crece. Quien no se mueve no crece. Es un gran refrán porque quien está activo, quien está en acción de dar y recibir, quien se relaciona, quien establece relaciones interpersonales, ¿ok? Entonces, él tiene movimiento, por lo tanto, está en desarrollo y seguramente estará progresando. Nunca olviden esto. Esa es la maravillosa ley de la acción de dar y recibir. ¿Okay? Produce entonces estos valores, esta interacción. Interacción, la palabra lo dice, es una acción entre dos partes, una interacción armoniosa entre estos elementos, sujeto y objeto. Producen unidad. Dos elementos producen unidad. Y si hay unidad, hay verdad. Y si hay verdad, hay amor. Y si hay verdad, amor, hay belleza. Y si hay belleza, hay bondad. Y todas las atributos de Dios y de la naturaleza, ¿no? Amor, verdad, bondad, belleza, unidad, armonía, etc. Todos los seres han sido creados entonces para existir a través de relaciones recíprocas, absolutamente. ¿Okay? Por lo tanto, todo en el universo es interdependiente. ¿Qué significa esta palabra? Interdependiente, que el sujeto depende del objeto y el objeto depende del sujeto. ¿Quién es el más importante entonces? ¿El sujeto? Porque inicia. ¿Pero qué pasa si no tiene un objeto? No sirve de nada, ¿cierto? Entonces, el sujeto depende del objeto. Y el objeto depende del sujeto. Eso es la interdependencia. Tú dependes de mí y yo dependo de ti. ¿Qué pasaría si atrás de la pantalla no hay nadie escuchando? Nadie captó la señal ni yo estoy aquí hablando nada más como perico. ¿Okay? No tengo un objeto. ¿Sí? No hay interdependencia. ¿Okay? O al revés. Ustedes están esperando que una conferencia se dé, pero nadie habla. ¿Okay? No hay unidad, no hay armonía, no hay belleza, no hay bondad. ¿Sí? Entonces, la interdependencia es vital en las relaciones humanas. Es la base de las relaciones humanas.
La naturaleza del sujeto, entonces, es que inicia, guía, dirige, protege, ¿ok? Toma la iniciativa. ¿Sí? La naturaleza del objeto recibe del sujeto, estimula, entiende, comprende, acepta, responde, apoya al sujeto en esa relación. A veces el sujeto es interno, el objeto es externo. A veces el sujeto es espiritual, el objeto es material. Entonces, es esta relación tan importante de sujeto y objeto lo que define todo absolutamente el universo. Todo absolutamente. El valor de ambas posiciones se realiza cuando los dos se unen. Subrayo, el valor de ambas posiciones se realiza o se logra o se alcanza cuando los dos se unen. Si no hay una respuesta del objeto, entonces no hay valor. Si no hay una iniciativa del sujeto, entonces no hay valor. ¿Sí? Requisitos para una buena relación de dar y recibir. Número 1, ser en la posición de sujeto dispuesto a dar. Dispuesto a dar. Vamos a estudiar profundamente, ¿okay? Más adelante cuál es la profundidad de dar. ¿Okay? Número 2, un ser en la posición de objeto está dispuesto a recibir. Esto es muy importante, porque si alguien en la posición de sujeto no sabe dar, no entiende que necesita dar, no puede dar, no quiere dar, ¿cómo da? No puede entonces estar en la posición de sujeto, ¿cierto? Por lo tanto, si alguien o algo está en la posición de sujeto, es porque sabe dar, puede dar, quiere dar y tiene para dar. Graben estos 4 verbos. Sabe dar, quiere dar, ¿okay? Puede dar y tiene que dar. ¿Sí? Ese es en la posición de sujeto. Y el objeto también debe estar dispuesto a recibir del objeto. Debe estar abierto a recibir del objeto. ¿Sí? Entonces, cuando recibe, tiene la capacidad de entender, comprender, aceptar al sujeto y responder voluntariamente, ¿no? Ambos, sujeto y objeto, entonces se unen siempre y cuando tienen un propósito común. Siempre y cuando tienen un propósito común. Estos se convierten en leyes, ¿okay? De esta misma relación de dar y recibir. ¿Okay? Así, ambos un propósito común. Ambos, uno da y el otro recibe. Uno da y el otro recibe. ¿Qué pasa si los dos quieren dar al mismo tiempo? ¿Qué pasa si los dos queremos hablar al mismo tiempo? O los dos queremos recibir al mismo tiempo y nadie da. ¿Hay unidad? No hay unidad. Entonces, la unidad existe siempre y cuando uno da y el otro recibe. Ambos tienen un propósito común y ambos tienen un mismo nivel de crecimiento, de desarrollo, de capacidad, de posibilidad. La creación siempre cumple estos requisitos. Todo en el mundo natural, en el mundo vegetal, en el mundo mineral, en el mundo animal, está en relaciones de dar y recibir porque se cumplen estos principios, ¿okay? Dentro de esta relación de dar y recibir. Los seres humanos, por ser seres humanos, y cuando desconocemos estos principios, ¿okay? Entonces, involuntariamente o conscientemente, violamos estas leyes y por lo tanto no existe la unidad, existe el conflicto. ¿Sí? Así como en una orquesta, por ejemplo, hay un director que está en la posición de sujeto y por lo tanto tiene la capacidad de dirigir a esta orquesta, pero cada uno de los elementos, objetos, es decir, cada uno de los músicos debe de estar pendiente a cada movimiento del director, quien es el sujeto. ¿Y qué pasa en una gran sinfonía? ¿Sí? Pues hay una armonía y esa música es armoniosa y bella y nos gusta y nos da placer. ¿Por qué? Pues porque hay una perfecta unidad entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? A esto también se le llama una unidad horizontal. ¿Okay? Entonces, la acción armoniosa de dar y recibir la podemos graficar
en esta base, ¿okay? En esta estructura. Esto es una estructura, ¿no? Sujeto y objeto, inciso A, deben tener un propósito común. Sujeto y objeto, sujeto dirige, objeto responde. ¿Okay? Inciso B. E inciso C, sujeto y objeto deben tener un mismo nivel. ¿Okay? Un mismo nivel. Entonces, sí y solo sí, entonces existe la unidad, repito. Y si hay unidad, hay armonía, hay alegría, hay belleza, hay amor, hay paz, hay creación, hay prosperidad, hay desarrollo, hay todo lo bueno y lo positivo. Ambos se benefician, tanto sujeto como objeto, se benefician de este resultado, de esta ley de dar y recibir. ¿Okay? Y a esto se le llama, según los principios divinos, o los principios de la creación, el fundamento de 4 posiciones. Y esto se convierte en un fundamento absoluto, eterno, de poder. Todo en el universo, vuelvo a repetir, todo en el universo existe, actúa y se reproduce en base a el fundamento de 4 posiciones, formado por esa parte original, número 1, esa parte original, esa parte causal, Dios, ¿okay? Que da primeramente universal y primera energía universal, tanto a sujeto como objeto. Gracias a eso, entonces, sujeto y objeto pueden relacionarse, ¿okay? En base a la ley de la acción de recibir y, por lo tanto, tienen un resultado. Y ese resultado, la unión, es exactamente la substancialización, ¿okay? De ese origen, ¿sí? De Dios. Este es el fundamento de 4 posiciones. Dios es el centro, siempre un sujeto y un objeto que tienen este principio de recibir para dar como resultado un nuevo ser, una unión. Este es el fundamento eterno de poder, vuelvo a repetir. Todo en el universo existe, funciona y se reproduce en base a ese fundamento de 4 posiciones. Y ahí mismo, en ese fundamento de 4 posiciones, aparece otra ley, la ley del origen, división y unión. La ley del origen, división y unión significa que las 4 posiciones, o el fundamento de 4 posiciones, tienen como origen a Dios, ¿ok? La fuente de la vida, la fuente de la energía, la fuente de la verdad, la fuente del amor, la fuente de todo. ¿Okay? Se expresa a través de esa parte sujeto y objeto, es decir, se divide. Dios, por así decirlo, Dios se divide, ¿okay? Su energía y divide su mente universal en 2 partes, pero no las divide para separarlas, no. El sujeto tiene esa primera mente universal y esa primera energía universal. El objeto tiene esa primera mente universal y esa primera energía universal. Por lo tanto, ambos tienen la perfecta capacidad de relacionarse. ¿Okay? Si Dios es amor, el amor se divide. ¿Okay? Hay un eslogan acá en México que dice que el amor desune lo unido para unir lo desunido. El amor desune lo unido para unir lo desunido. ¿Qué significa? ¿Okay? Que por amor, quienes me están observando acá, que ya son pareja, por amor dejaron a sus padres, dejaron a su origen, dejaron a su hogar, ¿cierto? ¿Para qué o por qué? Para ir a unirse con una pareja. ¿Por qué lo hacen? Por amor. Y entonces el amor, ¿ok? Los vuelve a unir. ¿Ok? Los vuelve a unir y por lo tanto hay un resultado. Así Dios. Dios se divide en sujeto y objeto, pero gracias a la ley de la acción de recibir, ¿ok? Se vuelven a relacionar para crear algo más grande, mucho más grande. Es lo que explicábamos el día de ayer también. ¿Ok? Y ese es el origen, división y unión. Y todo en el universo, repito, está en ese proceso, en ese funcionamiento. ¿Ok? Dentro de este fundamento de 4 posiciones, también es importante entender que cada uno de esos elementos tiene enfrente de él, ¿okay? 3 objetos. Dios tiene 3 objetos. El sujeto, el objeto y los hijos. Es decir, el marido, la esposa y los hijos. Asimismo, el marido en la posición de sujeto tiene 3 objetos a los cuales observar, con los cuales corresponder, con los cuales interactuar.
¿sí? El primer sujeto de el marido es Dios, el segundo objeto es la esposa y el tercer objeto son los hijos. Pero si nos paramos en los zapatos de la esposa, ¿ok? Y ella está como sujeto, entonces Dios es su primer objeto, el marido es su segundo objeto y los hijos su tercer objeto. Y así también los hijos. ¿Ok? Entonces, este propósito de los tres objetos está ahí dentro de este fundamento de 4 posiciones y en nuestra vida real que lo tenemos que observar muy perfectamente. ¿Ok? De otra manera, a veces nada más nos queremos relacionar con Dios porque no nos ven, ¿no? ¿Ok? O con los hijos porque nos caen bien, o ¿sí? Con el marido, ¿vale? O con la esposa, y olvidamos los otros objetos. Y no puede funcionar así. Siempre tenemos que estar observando, ¿ok? Estos 3 objetos en nuestra vida real, ¿ok? Muchas gracias, señor Felipe. Bueno, ahorita vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para aquellos que tengan algún cuestionamiento, alguna duda acerca de lo explicado. Podrían mandarlo a través del chat, por favor, y ya nosotros de parte del staff iríamos leyendo para el señor Felipe resolver sus dudas. Así que tendremos 20 minutos, bueno, alrededor de 10 minutos, 20 minutos para que hagan sus dudas. Y si no tienen dudas, pues pueden partir a su break y regresaríamos exactamente a las 7 p.m. para comenzar con la parte 3. Así que si tienen preguntas, adelante, pueden mandarlas. Y si no, pues también adelante pueden partir a su break. Les pedimos que no se salgan de la reunión. Simplemente apaguen su micrófono y si quieren su cámara. Y a las 7 p.m. estamos de vuelta. Adelante, Inocencia. Hay una pregunta. Desactive su micrófono, por favor. Bueno, la pregunta es más como de la acción de recibir, ¿no? ¿Qué pasa si una persona da más amor y más bondad a otra persona, pero el objeto, ¿verdad? No responde y solamente sigue como negativo y no quiere saber nada o no le interesa. ¿Sería correcto seguir como dando amor? Es una pregunta muy interesante. ¿Sí? Que en la vida real, como tú misma dijiste, Laura, ¿verdad? Laura de Lora, ¿ok? Siempre escuchamos, ¿ok? Siempre escuchamos, oye, es que yo siempre sirvo, doy, me sacrifico, me entrego, trabajo, limpio, barro, cocino, hago todo, ¿ok? ¿Y tú? ¿Qué? ¿No? ¿Les suena familiar esto? ¿Verdad? ¿Vale? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Okay, aquí hay algo muy importante que tenemos que analizar. Yo le diría en 2 cosas, ¿no? Número 1. ¿Okay? Número 1. Dijimos que la parte sujeto es la parte que inicia, es la parte que dirige, es la parte que controla, es la parte que propone, es la parte que toma la iniciativa. ¿Okay? Entonces, para que esta parte sujeto tenga esas cualidades, esas características, esos atributos, ¿ok? Es porque ha recibido de Dios, ¿ok? Ha recibido de Dios toda esa verdad y todo ese amor, ¿sí? ¿Ok? Es como la parábola del sembrador que relata el Nuevo Testamento, el Maestro Jesús, ¿ok? Dice que un hombre se puso a tirar semillas, tiró semillas en el camino, y después tiró semillas entre las piedras, y después tiró semillas entre los espinos, ¿sí? Y después tiró semillas en la tierra fértil. Ajá. ¿Sí? Y vino la lluvia y regó. Pero las semillas que estaban entre los espinos, debido a los espinos, pues no creció tanto, ¿verdad? Se apagó. ¿Sí? La semilla que fue tirada entre las piedras, pues no encontró tierra fértil, ¿eh? Y no hubo donde germinar y se murió. ¿Sí? Y la semilla que fue tirada en el camino, pues vinieron las aves y ¡pum!, se las llevaron.
¿sí? Pero la semilla que fue tirada en tierra fértil, ¿qué pasó? Germinó, ¿no? Le cayó buena lluvia, nació, creció, ¿ok? Y dio fruto, ¿cierto? Entonces, ¿de quién es la culpa, por así decirlo, si hablamos de culpa, ¿no? ¿O quién es el responsable de que la semilla crezca y dé buen fruto? ¿De la semilla? ¿De la tierra? ¿De las piedras? ¿De los espinos? ¿De quién es la más grande responsabilidad? ¿Verdad? Si el sujeto sabe perfectamente lo que quiere, si el sujeto, el sembrador, el campesino sabe perfectamente que él necesita producir, ¿no? Y cosechar, ¿vale? En cantidad, entonces él debe saber que el lugar correcto para sembrar esa semilla es la tierra fértil, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? En cambio, si es alguien que no sabe de agricultura, pues tirará la semilla en el camino, ¿ok? O tirará la semilla entre las piedras, ¿cierto? ¿Vale? Y entre comillas podemos decir, la culpa no es de la semilla, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esta parábola? Que la parte sujeto debe de estar muy consciente, muy consciente, ¿ok? ¿En dónde está tocando? ¿Con quién se va a relacionar? ¿Por qué se va a relacionar? ¿Para qué se va a relacionar? ¿Cuándo se va a relacionar? ¿Cuánto se va a relacionar? ¿En dónde se va a relacionar? ¿Ok? Número 1. Número 2. Debe estar muy consciente de la capacidad que tiene el objeto de responder. ¿Ok? De la capacidad y de la cualidad que tiene el objeto de responder a lo que yo estoy iniciando. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, imaginen, si yo quisiera comunicarme ahorita mismo con ustedes y dar esta charla, pero enfrente de mí no pongo una tablet o un iPad con una cámara y todo un software que es capaz de traducir los sonidos y las imágenes y transmitirlas vía electrónica al mundo, ¿sí? Pongo una cámara fotográfica con un rollo como los de hace 20 años. Y estoy esperando que ustedes me vean y me escuchen. ¿Sí? ¿Quién es el correcto y quién es el incorrecto? ¿Sí? ¿La cámara es la incorrecta? ¿O soy yo? ¿Me explico? Entonces, a esto voy, que la parte sujeto tiene, vamos a ver muchos temas más adelante, la parte sujeto podemos decir que tiene el 95% de la responsabilidad en cuanto a inteligencia, emoción y deseo, voluntad. ¿Sí? Ahora, aterrizando esto en tu pregunta exactamente, si yo me doy cuenta que mi forma de dar aquí y ahora no está siendo recibida por la parte objeto, espérate, quizás no estás al mismo nivel, ¿ok? Explicamos que para que entre sujeto y objeto haya una acción de dar y recibir, debe haber 3 requisitos. Número 1, sujeto y objeto deben tener el mismo propósito. Entonces, en la vida real, lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy hablando, ¿le interesa al objeto? ¿Le sirve al objeto? ¿Le beneficia al objeto? ¿Va a hacer crecer al objeto? ¿El objeto va a ser más feliz, más grande, más próspero, más mejor? ¿Sí? Adelante. Ok, número 1. Pero el objeto tiene que entender, comprender y aceptar mi propósito. ¿Ok? De hablar con él. ¿Ok? Si él y yo entonces no tenemos el mismo propósito, jamás va a haber la unidad. ¿Ok? Número 1.
Número 2, yo hablo, tú escuchas. Yo hablo, tú escuchas. Yo explico, tú comprendes. ¿Sí? ¿Ok? Yo escribo en un diagrama, tú percibes. ¿Ok? Así. Y yo puedo estar bien convencido de que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y yo puedo estar bien convencido de lo que estoy diciendo es bueno. Pero yo. ¿Ok? Pero si en un momento no digo, a ver, Laurita, ¿me estás entendiendo? ¿Está claro? ¿Me estás comprendiendo? ¿Ok? Ah, ok. Entonces, hay esa relación de dar a recibir, ¿me explico? Y número 3, requisito número 3. Sujeto y objeto deben tener el mismo nivel. El mismo nivel, porque si el objeto se está durmiendo, quizás no le interesa lo que le estoy diciendo, o quizás no está comprendiendo lo que le estoy diciendo, y no porque no quiera, sino porque mi nivel de explicación quizás no es al nivel intelectual de él. ¿Me explico? ¿Okay? Entonces, en resumen, el sujeto tiene el 95% de responsabilidad de el resultado. ¿Ok? ¿Sí? Si yo estoy dando y 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 me doy cuenta de que este vaso aquí abajo tiene un agujero, ¿ok? ¿Sí? No está recibiendo, aunque yo esté de. ¿Quién está mal? ¿El vaso o yo? Yo. ¿Sí? Porque no estoy entendiendo que él no tiene la capacidad de recibir. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ojo con esto. El amor verdadero es dar y dar y dar y dar y dar y dar y olvidar que has dado. Pero espera, ¿lo que estás dando está siendo bien recibido? ¿Ok? Si ahora habéis respondido a tu pregunta, Laurita. No sé si tengo chance para otra pregunta, ¿verdad? Díganme ustedes, los jefes. Todavía tenemos 15 minutos hasta las 7. 3 minutos, ok, una pregunta de medio minuto 15, para responderla en 2 y medio. 15. 15. ¿A 15. 15 minutos? Sí, 15. ¿Verdad? No te escuché entonces. Ujú. ¿Tenemos preguntas en el chat? Yo tengo una pregunta Adelante. sobre la explicación que usted dijo antes, que vamos a decir, el del vaso, pues, Ajá. tampoco no sería la persona que no tendría que intentar, yo qué sé, comprender a la otra para que mientras que uno deje, el otro también reciba. Obvio, obvio, obvio. ¿Vale? Si tú llegas, ¿quién nos habla, perdón? Richard, Richard, ¿eres soltero o casado? Creo que se espantó Richard. ¿Ok? Si yo, ¿no? Si yo voy y le digo a mi hijo, oye, hijo, eres maravilloso, me encanta tu estándar y tu nivel de entusiasmo y de esfuerzo que estás poniendo en tu universidad. ¿Él cómo se siente? En cambio, si yo le voy y le digo, oye, ¿por qué eres tan flojo y tan tonto? ¿Por qué tus compañeros sacan 10 y tú nomás no das una? ¿Cómo se siente? ¿Okay? ¿Se va a querer relacionar conmigo? Pues no, ¿verdad? Entonces, depende del sujeto cómo toca, depende del sujeto cómo inicia, depende de la parte sujeto, esa capacidad y esa cualidad de iniciar esa acción de él, depende. ¿Sí? Que el sujeto responda correctamente, ¿no? Obvio, hace falta la parte de responsabilidad del objeto, ¿verdad? ¿Sí? Pero la mayor parte la tiene el sujeto. ¿Ok? Es muy importante entender, hermanos y hermanas, porque a veces nos topamos
¿ok? Y a veces nos decepcionamos, ¿vale? Y a veces incluso nos apartamos de cosas o de relaciones porque dice, ah, no, pues no, no, ni entiende, ¿no? Ah, no, pues ni quiere. ¿Ok? Pero ¿cómo tú estás iniciando la acción? ¿Ok? Siempre es importante analizar esto, ¿ok? Espero haber respondido tu pregunta, tu comentario. Disculpe, Richard de nuevo. No, sí respondió, pero no tiene que nada que ver con el tema esta. Usted cree que, diga, espérate, cuántos años usted cree que yo tengo? Híjole, pues por tu voz, no sé, tal vez, ¿qué será? ¿14? ¿Y por, y, ¿Y por qué me preguntó si estaba casado o divorciado? No, no, divorciado no dije. Apenas casado, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un esposo en relación a una esposa, ¿sí? Si el esposo, imagínate, llega de su trabajo, llega con una rosa en la mano, muy bonita, y llega y le dice, mi vida, ok, ya vine, te traje algo. ¿Cómo responde la esposa? ¿Ah? Con gratitud, ¿no? ¿Ok? Y si yo llego y ni siquiera saludo, ni siquiera le pregunto cómo estás, ¿no? O sea, ¿cómo responde la esposa? ¿No? ¿Sí? Entonces, depende del sujeto, ¿ok? Es lo que te quiero decir. Depende del sujeto, de la capacidad del sujeto, del intelecto del sujeto, del corazón del sujeto, ¿ok? De todo del sujeto, de eso depende, ¿sí? Absolutamente. ¿Ok? Ese es el ejemplo que te quería dar, dije de pronto, ¿verdad? ¿Sí? Así funciona esa ley de la acción de dar y recibir. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Qué pasa si la persona insiste que, a ver, espérame, no me lo quites que no lo alcance a leer. Que es el sujeto cuando no actúa como debería, entre comillas, bueno, en paréntesis, bien. Y el objeto está bien. Este último tomaría una posición sujeto. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es relativa. La posición sujeto y objeto es relativa. Incluso después de que el sujeto da y el objeto recibe, y entonces el objeto después de recibir tiene que dar, ¿qué pasa? Se pone en la posición de sujeto. Por eso hablamos de la ley de los tres objetos. ¿Sí? O sea, el sujeto y objeto es muy relativo. No significa que siempre, siempre el que está del lado izquierdo va a ser el sujeto y el que está del lado derecho va a ser el objeto. No, esto es muy relativo y es cambiante, pero por eso hay un movimiento, ¿ok? En este fundamento de 4 posiciones. ¿Ok? Yo estoy como sujeto porque estoy hablando y tú estás como objeto porque me estás escuchando. Pero ¿qué pasa cuando yo paro y pregunto? Y entonces tú me hablas y yo te escucho. Tú eres mi sujeto y yo soy tu objeto. ¿Ok? Y es así como se genera la interdependencia. ¿Ok? Ese es lo maravilloso de la acción de dar y recibir. ¿Ok? Es relativo. Claro que sí. ¿Más preguntas? Javier y Judith dice, ¿por qué uno se cansa de dar, dar, dar y dar? Bueno, porque no ha recibido. Porque hay una ley, hay una ley muy importante, escriban en su cuaderno. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Ni nadie puede hacer lo que no sabe, ¿cierto? Entonces, si tú te cansas de dar, pues es porque a ti no te están dando, ¿vale? Y no te están dando quizás porque no estás dispuesto a recibir.
¿Ok? Pero cuando una persona está en unidad siempre con Dios, siempre está recibiendo de Dios, siempre, 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 siempre está abierto a Dios, ¿ok? Siempre con el oído, ¿ok? Para recibir la verdad de Dios, siempre, 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 nunca se cansará de dar. ¿Ok? Pero si tú te cansas de dar, es ojo, porque ya no estás recibiendo. Y quizás ya no estás recibiendo porque no estás abierto a recibir. ¿Ok? ¿Sí? Es así, es como el flujo natural del agua. ¿Vale? ¿Sí? Cuando un ojo de agua se seca, ya no puede dar, ¿verdad? Ya no tiene agua. Entonces, así también alguien, cuando se cansa de dar, es porque no ha entendido el principio de dar, el valor de dar, la importancia de dar, la ley de dar. ¿Sí? Y quizás, por ahí también va la pregunta, alguien se puede cansar de porque es decir, bueno, ya tanto te he dicho y te he dicho y te he dicho y te he dicho y tú no entiendes, ya, basta, ¿sí? Ya, ni más me voy a relacionar contigo, tú no entiendes. Bueno, ¿por qué no entiendes? Quizás mi explicación no ha sido la adecuada por la que tú no entiendes. ¿Ok? Hay que analizar eso primero. ¿Sí? Aunque comúnmente, ¿qué decimos? No, tú no tienes cabeza para entender. Adiós, vete. ¿Quién está perdiendo? ¿No? Ambos. Sí, ambos. ¿Ok? Creo que había otra pregunta en el chat. Inocencia, espera, es que eco. Inocencia y Laura de Laura dicen, entonces la queja está de más, porque hay veces que alguien da porque no recibe. ¿La queja? Bueno, una cosa es la queja y otra cosa es la información. ¿Okay? Si yo me quejo, por ejemplo, con, no sé, mi hermano Rodolfo, ¿sí? Me quejo con él, ¿vale? Porque él no me ha pagado lo que yo trabajé, ¿sí? Sin antes darle la oportunidad a él de decirle, oye, amigo Rodolfo, ya es quincena, pero no me has pagado. ¿Hay alguna razón? Él va a decir, oh, sí, lo que pasa es que a mí tampoco me han pagado. Ah, ok. Bueno, entiendo. Vale. ¿Cuándo crees que tendrías mi pago? Yo creo que inmediatamente me paguen. Puede ser mañana, pasado mañana. ¿Estamos de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo. ¿Me explico? Pero si yo voy sin razón, sin preguntar, sin investigar, sin analizar, ¿ok? Y me quejo con él y lo insulto, ¿no? ¿Quién pierde? ¿Sí? Entonces, otra vez, muy importante, ¿no? Muy importante, que vamos a ver muchos temas, pues incluso en el tiempo de educación del carácter, qué es perfeccionar nuestro carácter y qué es perfeccionar nuestro corazón, ¿vale? Para poder establecer esas verdaderas relaciones entre sujeto y objeto, ¿ok? ¿Sí? Por lo pronto, no se quejen. La queja y el descontento es veneno para el yo espiritual. ¿Ok? Bueno, no sé si tengo tiempo todavía para seguir respondiendo preguntas. Y si hay más preguntas. 4 minutos. Ahora sí, 4 minutos, ok. ¿Hay más preguntas? Kenji Alfaro. ¿Qué dice Kenji? Disculpe, ¿me podría repetir, por favor, los 3 puntos que permiten una relación de sujeto y objeto que formen una unidad? 3 requisitos. Inciso A. Sujeto y objeto deben tener un mismo propósito en determinado tiempo y espacio.
Ese es el primer requisito. Repito, sujeto y objeto deben tener un mismo propósito en determinado tiempo y espacio. Anótenlo bien porque esta es pregunta de examen, ¿eh? Ok, requisito número 2. Sujeto dirige, objeto responde. Sujeto dirige, objeto responde. ¿Ok? Requisito número 3. Sujeto y objeto deben tener el mismo nivel de crecimiento o de desarrollo. ¿Ok? Y absolutamente estos 3 requisitos deben de cumplirse para que entre 2 elementos, ¿ok?, surja la unidad. Si uno de estos 3 requisitos no está, no hay unidad. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un receso para que respiren, descansen, estiren las piernas, etcétera. ¿Ok? Y nos vemos en un ratito para continuar, ¿okay?, el tercer capítulo. ¿Vale? Ok, muy bien. Vamos a la parte 3, que es una de mis partes favoritas. El propósito de la creación. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Y cómo Dios nos creó? Ojalá algún tiempo tengamos la oportunidad de realizar un seminario de 40 días, pero en vivo y a todo color, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para explicar profundamente, ¿ok? ¿Por qué Dios nos creó? Dios, ese ser que ya estudiamos, que es un ser absoluto, eterno, incambiable, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe. Aparentemente, podemos decir, Dios, ¿qué necesita si todo lo tiene? ¿No? Dios, ¿qué necesita del humano si todo lo puede? ¿Sí? El principio divino nos enseña que no. Dios en el principio, y según el Génesis 1:1, el Espíritu de Dios revoloteaba o estaba en el abismo, no había nada, nadie. En el principio de la creación estaba Dios solito. Imaginen a Dios solito, con toda esa capacidad, con toda esa fuerza, con todo ese amor en Él, dentro de Él, para dar y dar y dar y dar. ¿A quién le iba a dar si no había nadie? Dios también necesita alegría. Entonces, la forma para que Dios tuviera alegría era precisamente lo que acabamos de hablar ahorita, tener alguien, algo al lado de él. Ese alguien, ese algo, es esa parte objeto. Entonces, Dios, como el ser más inteligente del universo y como el científico más grande del universo de todos los tiempos, empezó a crear, ¿sí?, objetos, elementos objetos. Todo un mundo mineral, todo un mundo vegetal. Háganse las plantas, dice el Génesis 1. Háganse las plantas. Haya animales sobre la faz de la tierra. Que se pueble la tierra con animales, ¿okay?, en macho y en hembra. ¿Sí? Y en el 6º día, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree los peces del mar, las aves del cielo y las bestias sobre la tierra. ¿Sí? Hagamos al hombre. Dios hizo al hombre. Y después de que Dios hizo al hombre, todavía había una respuesta por dar. Imaginen, cuando Dios creó todas las cosas, el mundo mineral, vegetal y animal, y si revisamos el Génesis, cada que Dios creaba algo decía, y fue bueno. Y fue la tarde y la mañana, un día, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Esa frase, vio Dios que era bueno, nos indica que Dios estaba recibiendo alegría, le estaba gustando lo que Él mismo estaba creando.
¿Ok? Es decir, todas las cosas de la creación le estaban devolviendo alegría a Dios. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre, no aparece la frase y vio Dios que era bueno. No aparece. Por el contrario, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Okay? No es bueno que el hombre esté solo. Así que le haré una compañera idónea para él. Y entonces Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero aún después de eso, no aparece la frase y vio Dios que era bueno. No aparece. En lugar de ello, aparece un pasaje bíblico en el Génesis 1, versos 28, que dice, y bendíjolos Dios y díjoles Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesita Dios del ser humano para que el ser humano le corresponda a Dios a cambio de ese amor, de esa verdad de Dios, de esa bondad de Dios? ¿Qué necesita hacer el hombre para que le corresponda o le devuelva esa alegría a Dios? ¿Sí? Dios creó todas las cosas para tener alegría. Pero no lo creó de una forma egoísta y dijo, yo quiero tener alegría, yo quiero ser alegre, así que crearé algo con lo cual jugar. No me importa lo que sea ni cómo sea, yo lo crearé. No. Dios creó en el entendido de que todas las cosas que Dios estaba haciendo iban a cumplir un propósito claro, concreto y específico. Ya lo estudiamos un poco en el primer capítulo, ¿recuerdan? El mundo mineral existe para los vegetales. Los vegetales existen para los animales. Los minerales, vegetales y animales entonces existen para el ser humano. Ese es su propósito de haber sido creados, servir a otros. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó al ser humano? ¿Cómo iba a recibir Dios esa alegría? La alegría no puede ser creada por un individuo solo. La alegría viene cuando tenemos un objeto visible o invisible que sea una proyección y reflejo de nuestro propio carácter y forma. Es decir, de nuestros propios pensamientos, sentimientos, deseos, ¿okay? Anhelos, sueños, haciéndonos sentir así nuestro propio carácter y forma a través de ese estímulo que recibimos. Es como el artista que lo estamos mirando ahí, tiene su paleta con pinturas, ¿okay? Y empieza a trazar, ¿no? Según lo que está imaginando, ¿sí? Al momento de que él está imaginando, empieza ya a tener alegría, es una alegría parcial, ya se está imaginando el cuadro que va a pintar. Y tan es así esa alegría, ¿okay? Que es la que le impulsa a tomar la paleta con los colores y los pinceles y empezar a hacer trazos. Y al momento que va haciendo trazos, él va recibiendo del cuadro una alegría. Entonces dice, esta hoja está bien, esta otra hoja está bien, estos pétalos también, ¿ok? Me agradan así, de este tamaño, de esta forma, de este color, ¿sí? Con esta luz, con esta oscuridad, etcétera, todas las cosas. Y cuando termina la obra dice, wow, me gustó. ¿Por qué dice me gustó? Porque el cuadro, su objeto, está reflejando sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos. ¿Ok? Así se produce la alegría. Asimismo Dios, entonces. Dios en su mente original, en su primera mente original, tuvo ese ideal, ese sueño, ese anhelo. ¿Ok? Lo imaginó. Antes de crearlo estaba en la mente de él, lo imaginó. Y tal cual, un artista fue creando. ¿Qué creó primero? El mundo mineral. Imaginen que Dios trae caballos, vacas y burros y animales a su creación y no hay pasto, no hay alfalfa, no hay que coman los animales. ¿Qué pasaría? Sería un conflicto, ¿no? ¿Qué? No. Dios es muy inteligente, absolutamente inteligente. Antes de crear el mundo animal, debió haber creado el mundo mineral.
Y ese mundo mineral, el mundo vegetal. ¿Ok? Así. Y así fue realizándose el ideal, ¿no? Para esa humanidad. Pero reitero una vez más la pregunta, ¿por qué no hubo esa frase? ¿Ok? ¿Y por qué no está relatada en el Génesis? Y vio Dios que era bueno. Y a cambio de eso, ¿ok?, hubo un mandamiento. Dios necesita a alguien a quien amar. ¿Ok? Ya estudiamos ese sujeto. Dios necesita a alguien a quien darle todo su amor, toda su verdad, todo su conocimiento, ¿ok?, toda su energía, ¿no? ¿Sí? En los diferentes niveles. El hombre, los seres humanos, entonces, como la máxima creación del universo, les dio su máximo amor, su máxima verdad, su máxima bondad, ¿ok?, sus máximas características. Y entonces esperaba Dios una alegría. ¿Cuándo? Cuando el objeto respondiera a Dios con piedad filial, con lealtad, con fe, con confianza, con sinceridad, con humildad, con cariño, con aprecio, con respeto, con atendencia, con obediencia, todos esos valores que en conjunto para Dios serían una belleza. Es como todo padre, ¿no? Dios es un padre, ¿no? Y Dios espera de sus hijos, los seres humanos, esa atendencia, esa corresponsabilidad. Así. Repito, piedad filial, lealtad, fe, confianza, sinceridad, honestidad, responsabilidad, amor, obediencia, ternura. Unción, dice el principio, ¿no? ¿Qué tenía entonces que hacer exactamente el hombre para responder a Dios? Así. Está resumido en el capítulo número 1 del Génesis, versos 28. Creced, multiplicad, henchid la tierra y sometedla, ¿okay?, y llenad la tierra, ¿no?, y sometedla. ¿Sí? ¿Qué significan estos tres verbos, ¿no?, estas tres grandes bendiciones? Gracias al principio divino, gracias a los principios de la creación, ¿okay?, gracias a los principios que hemos estudiado, la ley de la causa y el efecto, la ley de la acción de recibir, la ley de el origen, división y unión, ¿okay?, es cómo podemos descubrir hoy y entender hoy y comprender, ¿vale?, y substancializar estos tres puntos tan importantes. Aquí está resumido todo el ideal de Dios, todo el sueño de Dios. ¿Okay? Todo su ideal está resumido en tres palabras. Imaginen, qué increíble es esto, ¿no? ¿Sí? Y donde absolutamente está involucrado el hombre, el ser humano. Vamos a estudiar entonces la primera bendición que según el Génesis dice crecer. ¿Qué significa crecer? Algunas Biblias dicen ser fructíferos, pero alguien que es fructífero, alguien que puede dar frutos es porque ha crecido. ¿Okay? Entonces, ¿qué es crecer? Bueno, estudiamos cuando el ser humano, que también estudiamos, tiene una mente y un cuerpo. Y reitero, cuando digo mente, no solo me estoy refiriendo a la capacidad de pensar. No, mente es algo más profundo, es un sam, ¿ok? Es un ser interior, es un hombre interior, ¿sí? Es un yo interior, es un yo espiritual. Y entendí también que ese yo espiritual tiene tres zonas: la zona intelectual, la zona emocional y la zona evolutiva de la voluntad. Entonces el hombre con su ser interior, eso que en este circulito dice mente, ¿okay?, tiene la capacidad de pensar, sentir y actuar. ¿Ok? Entonces, con la parte intelectual, el hombre recibe la verdad de Dios, busca la verdad de Dios, busca la palabra de Dios. O dicho de otra manera, la palabra dada por Dios, entonces llega a esa mente, a ese intelecto, a esa zona intelectual. Y entonces el hombre escucha la palabra, entiende la palabra, comprende la palabra y siente la palabra. ¿Con qué la siente? Con esa zona emocional. Cuando el hombre entonces, repito, escucha, entiende, comprende, siente la palabra, entonces el hombre puede dirigir a su cuerpo.
¿Ok? Su mente dirige a su cuerpo. Y el cuerpo, que es el templo de Dios, el cuerpo que es el templo de Dios, Corintios 3:16. Entonces responde a las direcciones de la mente que vienen desde Dios. Ahí observamos entonces estos tres requisitos que estudiamos hace media hora. Cuando la mente y el cuerpo tienen como propósito común a Dios, es porque la mente y el cuerpo están unidos con Dios. Una persona entonces que hace que su mente y su cuerpo estén unidos con Dios es uno con Dios. Uno en pensamiento con Dios, uno en corazón de Dios. Una persona que su mente y su cuerpo está unido con Dios, entonces piensa como Dios. Y si piensa como Dios, ¿puede mentir? Y si es uno con Dios, entonces siente como Dios. Y si una persona siente como Dios, ¿puede odiar? ¿Puede tener temor? Entonces esa persona no puede hacer daño a nadie. Dios siente alegría con esa persona. Esa persona es la casa de Dios, repito, es el templo de Dios, ¿ok? El templo donde Dios vive ahí adentro. Es la morada de Dios. Dios siente tanta alegría con esa persona, repito, porque piensa y siente y actúa como Él. ¿Sí? Es el Dios invisible que se hace visible en ese hombre, ¿no? ¿Sí? Una persona, entonces, que logra crecer espiritualmente y físicamente, vamos a estudiarlo más a profundidad en el último capítulo, ¿okay? Llega a tener ese carácter divino de Dios. ¿Sí? Eso es crecer espiritualmente y físicamente. ¿Para qué Dios quería que el hombre quisiera? ¿Para qué Dios quería tener así un hombre verdadero, un hombre maduro, un hombre perfecto? ¿Para qué Dios lo quería tener así? La única razón, aparte de todos los que estamos viendo aquí, uno con Dios siente como Dios, esa persona no puede hacer daño, que siente alegría con esa persona, es una persona que se convierte en el templo de Dios, el Dios invisible se hace visible. ¿Para qué? Para la segunda bendición, multiplicaos. Porque lo más correcto en la vida es multiplicar lo perfecto, ¿cierto? ¿Qué chiste tendría multiplicar lo imperfecto? ¿Qué valor tendría multiplicar lo imperfecto? Imagínate que tú eres un arquitecto y haces un diseño imperfecto, ¿no? Y construyes una casa imperfecta, ¿sí? Las puertas están en el techo, ¿no? Y las ventanas están en el piso, ¿no? Eso es imperfecto, no funciona. ¿Sería correcto que multiplicaras eso? No, ¿verdad? Lo correcto es multiplicarlo perfecto. ¿Okay? Ahí nos da gusto. ¿Sí? Ahí hay alegría para Dios. ¿Okay? Entonces Dios quería un hombre perfecto y una mujer perfecta en el principio. Un hombre y una mujer que pensaran, sintieran y por lo tanto actuaran como Dios. ¿Sí? Dios se regocijaba en esos hombres, en esas personas. Un hombre y una mujer, una masculinidad y una feminidad. También estudiamos entonces que Dios en características duales refleja su masculinidad en el hombre y su feminidad en la mujer. Entonces, esa es la segunda bendición. ¿Sí? La primera bendición es la capacidad de perfeccionar nuestro carácter. La segunda bendición es la capacidad de perfeccionar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como hombre y mujer podemos ser pareja y después podemos ser esposo y esposa. Y como esposo y esposa, entonces podemos unirnos en amor verdadero y dar a luz hijos. ¿Sí? Esta es la esencia de la multiplicación.
la capacidad de perfeccionar nuestro amor verdadero, nuestro corazón. ¿Sí? Los 4 grandes reinos del corazón están ahí, en ese fundamento familiar. ¿Sí? Entonces, estos hijos que reciben de sus padres toda la verdad y todo el amor de Dios son los hijos de Dios, el reflejo de Dios. Es la base para una familia, una sociedad, toda una nación y un mundo. ¿Sí? Tenemos que clarificar muy correctamente, ¿no? La familia, entonces, es la única institución celestial donde podemos aprender, practicar y perfeccionar el amor verdadero. Donde esposo vive para esposa y esposa vive para esposo. Donde padre vive para hijos e hijos viven para padres. Vivir por el bien de los demás. El amor verdadero es un amor altruista, es una actitud altruista, desinteresado. Dar y olvidar lo que has dado y seguir dando. En el amor verdadero, entonces, está implícito el linaje verdadero. Esto es muy importante. Solamente a través de la familia, solamente cuando un hombre y una mujer dan a luz hijos, es cuando se substancializa el linaje verdadero de Dios. ¿Okay? Es muy importante de heredar el corazón de Dios y el linaje de Dios. ¿Okay? El linaje determina el amor y el amor determina la vida. Linaje, amor y vida verdaderos de Dios. ¿Okay? Es la base de una familia y una sociedad, este fundamento. Entonces, la segunda bendición, reitero, es la capacidad de perfeccionar nuestra capacidad de amar. No puede ser de otra manera, porque solamente ahí existen las 4 esferas del corazón, las 4 esferas del amor. Amor de hijos, amor de hermanos, amor de esposos, amor de padres. En ese orden entendemos entonces que incluso el amor tiene orden y entonces el amor tiene principios. ¿Sí? Es amar como debo, no amar como puedo. Tiene principios. ¿Sí? Y tan importante entender que esto lo podemos aprender solo dentro de la familia. La segunda bendición, ¿ok? Hacer una familia verdadera. Entonces, un hombre con carácter verdadero y una pareja con amor verdadero, una familia con amor verdadero, saben y quieren. Saben y quieren. Esos son los seres humanos verdaderos. Saben relacionarse con la creación y quieren a la creación. ¿Okay? Ese es el dominio verdadero. Dominad. Se basa en la madurez de los individuos que encarnan tanto la verdad como el amor, tanto la razón como el corazón, tanto el intelecto como, ¿sí?, el amor. El ser humano hace a la creación partícipe del amor divino, porque dijimos que el ser humano que es uno con Dios es el templo de Dios. El templo de Dios teniendo una relación de dar y recibir todos los días con la creación. ¿Okay? Entonces, el verdadero significado de dominar es cuidar, respetar, preservar, proteger, administrar, gobernar, utilizar, ¿okay?, las cosas de la creación. Y para eso necesitamos, reitero una vez más, 2 cosas. El intelecto y la emoción. La verdad y el amor. Por eso las 2 bendiciones anteriores, valga la redundancia, están antes. Primero crecer y después amar. ¿Okay? Para tener un verdadero dominio sobre la creación. ¿Sí? Hoy, en este tiempo, ¿vale?, a través de muchos años, el hombre ha desarrollado, ha crecido, ha desarrollado su intelecto, ¿okay?, y
Hoy conocemos tantas cosas gracias a la tecnología, a la ciencia, ¿vale? Y a través de todos estos medios, de todos estos elementos, de todos estos conocimientos, ¿okay? Más correctamente estamos aprendiendo a relacionarnos con la creación. Hoy el hombre ya conquistó el espacio, ¿sí? Hoy la vida del ser humano se puede prolongar muchos años en relación a la medicina, a la salud, gracias a la ciencia y la tecnología. Hoy el hombre puede ser más feliz y puede experimentar más alegría, ¿no? A través del arte y de la cultura. El ideal correcto entonces también es que gobernemos, dominemos con verdad y con amor a la creación y que para ello necesitamos, ¿okay?, de normas, de reglas, de estatutos. ¿Okay? Por ello la economía, la política, los buenos gobiernos. ¿Okay? Sin esto, entonces, no puede existir un dominio verdadero. En resumen, entonces, primera, segunda y tercera bendición, creced, multiplicad y dominad, es cumplir los tres grandes sujetos también. ¿Ok? Los tres grandes sujetos. Ser un maestro verdadero, ser un padre verdadero, ser un dueño verdadero. ¿Ok? Y Dios puso todas las cosas, absolutamente todas las cosas que el hombre se pudiera imaginar para cumplir estas tres grandes bendiciones. Así, cumpliendo entonces estas tres grandes bendiciones, es como el ser humano, hombre y mujer, pueden devolver esa alegría a Dios. Esos tres propósitos tenemos los seres humanos en la vida. Todos los seres humanos en el universo. Crecer, multiplicar y dominar. ¿Okay? Y seguramente, ¿okay?, seguramente que cualquiera de tus propósitos que tú a tu edad que tienes estás imaginando en tu vida, está dentro de estas tres grandes bendiciones. Lo que tú quieras hacer, la meta que tú te pongas en la vida, lo que tú quieras lograr, está cubierto dentro de estos tres principios. Crecer, multiplicar y dominar. ¿Ok? Entonces, es muy importante, ¿verdad? ¿Okay? Puntualizar y profundizar estas tres grandes bendiciones. Es tu propósito de existir. ¿Ok? Es tu propósito de vivir. Si algún momento tú te has preguntado, bueno, oye, ¿cuál es la razón de mi vida aquí en la tierra? ¿Yo por qué vine y estoy acá en este mundo? Oye, Ma, ¿cuál es el propósito por el cual tú me creaste? ¿Cuál es el máximo y verdadero propósito de existir? Subrayo, máximo y verdadero propósito de existir. Y si digo verdadero es porque estamos hablando de principios y propósitos verdaderos. Y si digo máximo es máximo. ¿Ok? Máximo es máximo. No es a medias, es máximo. Lo más grande que tú puedes lograr en la vida y debes lograr en la vida es esto. Crecer, multiplicar y dominar. ¿Okay? Para eso Dios te creó. ¿Okay? Y con todas las condiciones y características y cualidades y atributos y dones para realizar esto. ¿Sí? No hay duda. Así es de grande el amor y la bondad de ese Padre llamado Dios. Y Dios seguramente se va a sentir tan feliz cuando tú lo logres. ¿Sí? Hace 2000 años vino un hombre que fue capaz de decir, señores, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué? Sí, yo soy uno con el Padre. ¿Pueden imaginar ese momento? ¿Sí? El Maestro Jesús enfrente de los líderes religiosos diciéndoles, quien me ve a mí, ve a Dios. ¿Nunca han visto a Dios? Véanme, aquí estoy. Qué increíble, ¿no? Un hombre que alcanzó la perfección de su carácter, ¿no? ¿Sí? Y ese es el reto para todos nosotros, ¿no? ¿Okay? Ser como Dios, vivir como Dios, pensar como Dios, sentir como Dios, actuar como Dios, amar como Dios. ¿Okay? Esa es la invitación. Y Jesús lo dijo, ¿no?
Que sean perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en el cielo. Jesús no dijo, oigan, yo soy perfecto como es perfecto mi Padre, ustedes no. Eso no dice Mateo 5. Sean perfectos como es perfecto nuestro Padre que está en los cielos. Es un reto. Y digo esto porque todavía hay gente en este tiempo que piensa que solo Dios es perfecto y que el hombre jamás puede llegar a ser perfecto. Eso no es. Es como el artista que vimos en la segunda diapositiva que está pintando. Imagínense artista que está poniendo todo su esmero en ese cuadro y al final dice, oye, pintura, eres tan horrible y tan fea, nadie te va a querer, ni yo te quiero. ¿Para qué la pintó entonces? No, jamás va a existir eso, ¿no? Entonces Dios se siente realizado cuando el hombre se siente realizado, ¿no? Cuando el hombre le devuelve la alegría a Dios cumpliendo las 3 grandes bendiciones. Es decir, completando su realización. ¿Ok? Esa es la gran bendición, valga la redundancia, la gran bendición de tener las 3 grandes bendiciones de Dios. Y hoy, gracias al principio, es como lo hemos entendido, comprendido, y muchos estamos en ese proceso de crecimiento diario como personas, ¿okay? En ese crecimiento diario como parejas, en ese crecimiento diario como familias y en ese crecimiento diario como señores de todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Dominar todas las cosas materiales, ¿no? Esto es el significado entonces de las 3 grandes bendiciones o el propósito de la creación. ¿Ok? Espero haber respondido a su pregunta que se han hecho desde hace mucho tiempo. ¿Para qué existo? ¿Yo para qué existo? ¿Yo para qué estoy en este? Muchas gracias, Ricardo. Okay, bienvenido. No me había dado cuenta que estás también en nuestro curso. Bienvenido, Richard. Ok. Si hasta antes tenían esa duda, okay. A partir de ahora, muchas gracias, Richard. No, al contrario, tú eres mi maestro. Ok. Hoy esa respuesta está aquí, chicos y chicas, quienes todavía son muy jóvenes. Okay. Es muy interesante, de verdad, ¿no? Yo estoy en este curso más de 25 años y he escuchado, de verdad he escuchado familias bendecidas que me han preguntado, oye, ¿cuál es mi propósito de existir? ¿Sí? Ahí está la respuesta, ¿no? Okay, todos los seres humanos. Bueno, entonces abrimos este espacio si mis MC así lo deciden y así lo autorizan, ¿ok? Sí. Abrir el espacio para preguntas. Claro, claro. Tenemos hasta las 8:10 p.m. para el espacio de preguntas. Ok, ahorita son las 7:55, tenemos 25 minutos. 15 minutos, perdón. Hablen hoy o callen para mañana. Perdón. Tenemos hasta las 8:30 para preguntas y respuestas. Una disculpa. Ah, ok. Señor Felipe. Adelante. Yo tengo una pregunta. Con respecto, puede sonar muy lindo, pero usted, por ejemplo,
sobre la perfección, multiplicar lo perfecto e imperfecto. Usted puso un ejemplo de una casa que tenía las puertas en el techo y las ventanas en el suelo. Mi pregunta es, con respecto a cómo va pasando el tiempo, lo perfecto y lo imperfecto, lo bueno y lo malo, su concepto va cambiando. Por ejemplo, hace algún tiempo, perfecto se consideraba tener una mujer sometida al yugo del hombre, y actualmente ya no es así. Y por ejemplo, perfecto se sigue considerando una casa como tal, ¿verdad? Pero hay cierta gente que considera que una casa como la que usted escribió podría ser una forma de arte y que es el deseo, que es la perfección que andaba buscando el artista. Entonces, ¿qué tan perfecto, en el caso de que esa casa que usted escribió fuera una obra de arte, qué tan perfecta sería? Porque al final Entiendo tu pregunta. Pero sería la perfección del corazón del artista. Exactamente. Cuando, por ejemplo, cuando mamá, ¿de dónde nos estás llamando? Digo, perdón, ¿de dónde nos estás hablando? Honduras. ¿De Honduras? Ok, no sé cuál es la comida más elegante de Honduras, ¿no? No sé. Baleada. ¿Cuál? Bueno, eso. Imagina que mamá quiere hacer un guisado ok, imagina que mamá quiere hacer un guisado de pollo porque es el más sabroso y el más delicioso que le gusta a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando mamá está en proceso de hacer eso, cada momento lo está probando y lo está saboreando y dijo, no, le falta algo. No, esto está como sobrado. No, mejor le cambio esto. ¿Sí? Entonces, cuando ella realiza ese guiso con todo su amor, ¿okay? Y a ella le satisface, ¿sí? Para ella, esa es su perfección. Y lo hace, ¿por qué? Para deleitar a sus hijos. Cuando ese artista entonces toma sus pinceles y empieza a trazar, ¿no? Cada trazo le va respondiendo. ¿Sí? Y está diciendo, esto está bien, me gusta. Esa es la perfección. ¿Ok? Cuando al famoso Miguel Ángel, cuando al famoso Miguel Ángel le preguntaron, oye, ¿cómo puede ser que hiciste esta obra tan maravillosa, ¿no? El David. ¿Sí? Él dijo, no, si el David ya estaba allá adentro, yo solamente le fui quitándole que le sobraba. Es una de las obras más perfectas que hay, ¿no? Creada por una mano humana. Sí, valga la redundancia, ¿no? Esa fue su perfección. Esa fue su realización. ¿Sí? Entonces, la perfección desde el ámbito espiritual, ¿okay? Se refiere a esa persona, ¿okay? Que en base a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación, a su estudio, a su oración, a su servicio, ¿okay? Llega a ser como Dios. Pero reitero, para ser como Dios, necesita antes sentir como Dios y pensar como Dios. ¿Okay? Este es un proceso. El hombre primero escucha la verdad. ¿Okay? Escucha la verdad, entiende la verdad, comprende la verdad, acepta la verdad, siente la verdad, empieza a vivir la verdad. ¿Okay? Este es el proceso. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a vivir la verdad, se da cuenta de que la verdad es la plenitud, es la forma correcta para alcanzar esa perfección del carácter y del corazón o de la espiritualidad. ¿Sí? Y entonces, en ese rango, en esa forma, en ese método, en ese medio, es como Dios puede vivir dentro de esa persona. ¿Sí? Así.
Esa es la perfección. Estamos invitados a ser entonces perfectos en ese ámbito. ¿Vale? En carácter y en corazón. Un carácter verdadero. ¿Cómo es un carácter verdadero? Sincero, responsable, atento, servicial, ¿okay? De piedad filial, de atendencia, de servicio, de cariño, de comprensión, de respeto, de obediencia, de amor, de ternura, de paciencia, de cariño. Todos esos valores son la consecuencia de esa perfección. ¿Okay? Uno con Dios. Así. Ahora, el amor es la otra parte, el otro complemento de esa perfección. ¿Sí? Y todos los seres humanos estamos invitados a trabajar para lograr, ¿okay? Esa meta, esa cualidad. Es todo un proceso diario. No es automático, no es mágico. Nadie nace así. ¿Okay? Ese es el chiste de la vida. ¿Okay? Ese es el único chiste de la vida. ¿Sí? Pero las recompensas, ¿okay? Son muy grandes. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Okay? Se oye también muy cortado. Se oye muy corto. Tu audio está muy cortado, no hay buena recepción, creo, buena señal de internet. ¿No? Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Chismes? Ah. Okay. ¿Está clara la respuesta a la pregunta? Porque es pregunta de examen, ¿eh? Vamos a preguntarles, ¿para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu propósito de existir ahora? ¿Sí? ¿Qué tienes que realizar aquí en la tierra? ¿Cuál es tu misión de vida? Etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Bueno, buenas noches. Soy Yuri. Hola. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias. Saludos desde Costa Rica. Adelante. ¿Quién nos habla? Yuri, de Costa Rica. Judy. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted? Muchísimas Bien, gracias. aquí feliz de contento de que me estás hablando. Me alegro mucho. Muchísimas gracias por dar esas explicaciones tan específicas y me gustó mucho como que los ejemplos fueron bastante claros y como que fueron al punto. Me gustó mucho Ok. que como que cada ejemplo estaba muy relacionado y me ayudó mucho a comprender. Muchísimas gracias. Eso me da mucha alegría, Yuri. Muchas gracias. Bendiciones para ti. Bueno, con respecto a lo que usted dijo, bueno, buenas noches. A lo que usted dijo Buenas noches. antes, era sobre que para poder llegar a ser perfectos tenemos que pensar, actuar y amar como Dios. Eso significaría como llegar a ser realmente nuestro verdadero yo. Eso fue una frase que me gustó, que mencionó, ¿verdad?
Y bueno, de este tema estaba muy, verdad, muy específico y muy bien explicado. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Para qué creen que los invitaron a este seminario de 40 días? ¿Por qué creen que sus papás los levantan todas las mañanas a las 5 de la mañana a hacer hondoque? Para pensar como Dios. Para pensar como Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto, señora Margarita? Ok. Ya ven, mamá dijo que sí, ¿vale? Entonces, ¿sí? Que pensar como Dios. ¿Sí? Esto es muy importante, chicos, porque imaginen que no pensemos como Dios. ¿Hay otra forma de pensar? Sí. Lamentablemente sí. Ok. ¿Vale? Ejercer el dominio sobre nosotros mismos es muy importante. Sí, muy, muy importante. ¿Qué prefieres? ¿Tú dominar a tu cuerpo o que alguien más domine a tu cuerpo? ¿Qué prefieres? ¿Que tú ser el dueño de tu vida o que alguien más sea el dueño de tu vida? ¿Mm? Y muchas veces inconscientemente cuando no llegamos a pensar como Dios, ni a sentir como Dios, ni a actuar como Dios, ¿qué creen? Alguien más es el dueño de nuestras vidas. Esto es muy importante, chicos, sobre todo chicos y grandes también, ¿ok? ¿Ve? Si tú no eres el dueño de tu vida, alguien lo está haciendo. Quiero decir con esto que si tú no dominas tu vida, si tú no controlas tu vida, alguien la está controlando. ¿Ok? Y si tu mente no domina tu cuerpo, entonces tu cuerpo está dominando a tu mente. Ups. ¿Sí? Si tú no dominas a tu cuerpo está dominando a tu mente. ¿Ok? Y tu mente va a ser esclava de tu cuerpo. Y normalmente, ¿qué quiere el cuerpo? Comer, dormir. Y descansar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso abarca también ser dueños de sí mismos. ¿Vale? Dominar nuestras vidas, controlar nuestras vidas, ponerle propósito a nuestras vidas. ¿Ok? Darle sentido a nuestras vidas. Uh-huh. Y Buenas entre más noches. pronto lo hagamos, más rápido vamos a alcanzar ese tipo de perfección que Dios está esperando de nosotros. Buenas noches, Sí. tengo una pregunta. Adelante. Habla Isaí Torres de acá de Nicaragua. Muchas gracias por hacernos partícipes de este maravilloso evento y pues ha sido de una gran bendición realmente. Basado en todo lo que usted ha explicado con el propósito de la creación, ¿en cuál sería el punto de partida, o sea, el tema central del propósito de la creación? Ese sería mi pregunta. Muchas gracias. A usted el punto de partida es recibir la verdad de Dios. Ese es el punto de partida, recibir la verdad de Dios. ¿Sí? Antes de eso es recibir el linaje de Dios. Y vamos a explicar en los temas más siguientes profundamente este término. ¿Okay? ¿Sí? Dios quería en el principio de la creación hijos e hijas de su linaje. Y estos hijos e hijas de su linaje entonces recibirían la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Son los principios de Dios. ¿Qué son los principios de Dios? Los principios universales. Todos los principios que rigen el universo. Es esa verdad de Dios. Ese es el punto de partida. Cuando el niño, desde chiquillo, desde que tiene uso de razón, empieza a recibir la verdad, esos principios universales,
¿ok? De Dios, entonces ese personaje empieza a pensar y a pensar y a pensar y a sentir y a razonar, ¿ok? Y a sentir como Dios. No hay maldad en él, no hay mentira en él, no hay odio en él, ¿sí? No hay conflicto en él. ¿Sí? Es todo un proceso que vamos a explicar el día de mañana en el siguiente, en la primera sección, así que no falten. ¿Okay? Vamos a explicar exactamente entonces cómo el hombre va a llegar a sustancializar esa perfección. ¿Ok? Es todo un proceso, es toda una fórmula muy interesante. ¿Ok? Pero ahorita yo le puedo responder. Lo primero, en nuestras vidas, en las vidas de los seres humanos desde niños, que es recibir la verdad y el amor de Dios. ¿Ok? Y con ello ir creciendo. La verdad y el amor de Dios es el alimento espiritual. ¿Sí? ¿Qué pasa si no respiramos 3 minutos? Nos tapamos la nariz, ¿no? Y dejamos de respirar 5 minutos. ¿Okay? ¿Viviríamos físicamente? No, ¿verdad? No podemos dejar de respirar 5 minutos. Así es la verdad de Dios. ¿Okay? Es la respiración del alma, es la respiración del espíritu. De eso se alimenta nuestro espíritu. Se debe de alimentar nuestro espíritu. ¿Okay? Cuando no hay ello, como dice Apocalipsis, tenemos nombre como de quien vive, pero en realidad estamos muertos. ¿Sí? Vivimos, respiramos, comemos, trabajamos, vamos, venimos, luchamos, pero no tiene sentido nuestras vidas, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta gente hay así? Nos despertamos, 5 de la mañana, vamos, nos bañamos, nos arreglamos, salimos al trabajo, vamos, trabajamos, o hacemos como que trabajamos, y el patrón hace como que nos paga, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Y trabajamos todos los días, y regresamos a casa, cenamos, descansamos, vemos la tele, dormimos. ¿Les suena familiar esto? ¿Sí o no? ¿Ok? Y así pasan los días y los años y los meses. Imagínense, ya estamos a agosto, no es cierto, perdón, septiembre, ya, imagínense, ya hasta se me olvidó en qué mes estamos, ya empezamos septiembre. Ya estamos más de la mitad del año. Pregúntate, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánta perfección hay en tu carácter? ¿Eres mejor que el año pasado? ¿O no? Sí. Es estar conscientes entonces de nuestro crecimiento diario espiritual. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta, lo primero y principal es que desde niños recibamos que siempre esa verdad y ese amor de Dios para empezar a crecer en base a principios. ¿Okay? A principios y valores universales, espirituales. De otra forma, se los aseguro, se los firmo, si ustedes no dirigen su vida correctamente, alguien los va a dirigir. Y no les garantizo que sea correctamente. Si ustedes no son dueños de su vida, alguien está siendo dueño de tu vida. ¿Ok? Sí, por si no te has dado cuenta. ¿Vale? Espero haber respondido a la pregunta. La sede central dice, ¿cuándo podemos decir que hemos obtenido las 3 grandes bendiciones? Por ejemplo, ¿cuándo puedo decir que sí tengo pleno dominio sobre la creación? Si es nuestro propósito en la vida, significa que vivimos cumpliendo con ellos toda nuestra vida. También debe mantenerse el orden de las bendiciones. Claro, el orden de las bendiciones es muy importante. No podemos, ya dijimos, no podemos multiplicar si antes no perfeccionamos. ¿Ok? Tiene orden.
Ahora, ¿cómo podemos decir o cuándo podemos decir que hemos logrado una perfección individual? Individual, valga la redundancia, como persona. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando soy capaz de dirigir y controlar mis pensamientos y mis emociones desde el punto de vista de Dios. ¿Okay? ¿Cuándo puedo decir que he logrado la perfección del corazón, del amor? Cuando he cumplido por lo menos los cuatro grandes reinos del corazón. Hijo de piedad filial, hermano fraternal, amor de hermano fraternal, es amor de esposos, amor conyugal, ¿ok? Amor de padres, amor paternal. ¿Okay? ¿Cuándo puedo decir que tengo un perfecto dominio sobre las cosas? Cuando las cosas no me dominen a mí. ¿Sí? La tercera bendición, cuando el dinero trabaje para ti. No cuando tú trabajes por dinero. Cuando el dinero trabaje para ti. ¿Se dan cuenta de eso? Ok. Sí, es una forma de perfección en las cosas. Ok. Cuando las cosas no me dominen. Cuando sea capaz de desligarme de todas las cosas. ¿Sí? Ahí puedo decir que domino a las cosas. Cuando las ame en el sentido de cuidarlas, de protegerlas, de preservarlas, de cultivarlas, ¿ok? De multiplicarlas, de administrarlas, ¿ok? De utilizarlas para el bien público, ¿vale? Así. Ok. Sin embargo, aquí les quiero dejar un comentario importante. Debido a la caída que vamos a ver el día de pasado mañana, debido a la caída, el hombre caído distorsionó todo esto. ¿Ok? Distorsionó todo eso. Y como alguien ahorita mencionó, hay un orden: crecer, multiplicar y dominar. ¿Ok? Y la parte esencial para el dominio es las cosas. Y las cosas las representa el dinero. ¿Ok? Entonces, debido a la caída, esto se invirtió totalmente. Hoy encontramos en los metros de las grandes ciudades niños de 3 años que apenas empiezan a caminar, ¿ok? Pero ya tienen en sus manitas una caja de chicles para venderlas, porque saben que si tienen un peso en su bolsa, tienen poder. Entonces, la mentalidad del hombre caído, primero y principal, es tener dinero. Y para tener dinero, dice papá, hay que estudiar. ¿Okay? Esa es la frase. Hijo, estudia, prepárate, busca una profesión. Porque si tienes una profesión, entonces puedes tener un mejor trabajo. Y si tienes un mejor trabajo, entonces puedes tener mejor dinero. Y si tienes mejor dinero, entonces puedes comer mejor. Y si comes mejor, entonces vives mejor. Y si vives mejor, entonces trabajas mejor. Y si trabajas mejor, entonces tienes más dinero. Y el hombre cae en un círculo vicioso. Un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 15 años, 30 años, 50 años y se jubila. En el mejor de los casos. ¿Vale? Y papá gobierna y le da una pensión para sobrevivir. Y según la estadística, 8 de cada 10 personas de la tercera edad no tienen una buena salud. Porque vivieron para su cuerpo. Se dedicaron a mantener a su cuerpo. Y su cuerpo los traicionó. Porque hoy su cuerpo está enfermo. Y no hay dinero que alcance para mantener ese cuerpo. Porque se enfocaron en buscar el dinero. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Cuánta gente te ama? ¿Cuánta gente te respeta? ¿Cuánta gente te aprecia? ¿Cuánta gente te valora? ¿Ok? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hermanos?
¿Dónde está tu pareja, tu esposo, tu esposa? Y no hay dinero que alcance para comprar esto. Entonces es muy importante, chicos, ¿okay? Pensar que estudiar una profesión no es suficiente. Antes de eso, necesitamos estudiar la vida, los principios de la vida. ¿Okay? ¿Cómo ser un hombre verdadero? Una mujer verdadera. ¿Sí? Reitero, un hombre verdadero tiene dos cosas. Un hombre verdadero tiene dos cosas. Principios verdaderos y propósitos verdaderos. ¿Hay más? Por el contrario, un hombre falso tiene dos cosas. Principios falsos y propósitos falsos. O sea, el primer chiste de la vida, como preguntaba alguien, es eso. Buscar principios verdaderos para tener propósitos verdaderos. Y vívelos al máximo. Al máximo. ¿Okay? Esa es la realización. Cada día, cada día, cada día. ¿Okay? Mi padre me decía algo siempre. Dios perdona siempre. El hombre a veces. Pero el tiempo, jamás. ¿Cierto? Entonces yo les pregunto, chicos, el día de antier, y digo antier porque ayer empezamos el seminario, ¿ok? ¿Ok? El día de antier, el día domingo de antier, ¿lo viviste? ¿Creciste? ¿Fuiste feliz? ¿Lo disfrutaste? ¿Avanzaste? ¿Progresaste? ¿Amaste? ¿Te realizaste? ¿O te dormiste? De ti dependió. ¿Y qué creen? Jamás en su historia habrá, ¿ok?, otro 30 de agosto del 2020. Jamás. ¿Okay? Entonces hoy, acuéstate con el convencimiento de que creciste, de que te realizaste, de que amaste, de que serviste, de que viviste. Así, al máximo. Den al máximo. No tengan temor, den al máximo. Siempre. ¿Okay? Inviertan al máximo en ustedes. ¿Ok? Vamos a estudiar muchas cosas importantes en la educación del carácter, de verdad, no se lo pierdan, ¿eh? Y vamos a hablar muchas cosas muy interesantes para lograr esa perfección de la que estamos hablando, ¿vale? ¿Sí? Así que ahí está el comercial. Ok, chicos. Bueno, pues muchas gracias por esta tarde, noche. ¿Okay? Espero haber motivado, respondido sus preguntas, inspirado su vida. Espero haberles dado un sentido a sus vidas, ¿ok? Es muy valioso el principio, de verdad. Entonces, abran su corazón, ¿no? Abran su corazón y su mente para que la palabra pueda darles el renacimiento. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, mis MC, no sé si hay alguna otra pregunta o terminamos. Tenemos 5 minutos más, pero si ya no hay preguntas, estaríamos dado por terminado la charla.